Esta noche en Desde las Cámaras le tenemos la radiografía de la reforma judicial con el senador Miguel Ángel Mancera. Además, sobre este mismo tema, lo más importante de los diálogos nacionales con nuestra analista Alicia Salgado. Y también hablaremos con el senador de Morena, Israel Zamora, sobre los pendientes legislativos. Desde las Cámaras comenzamos. Ya estamos en el último mes de la presente legislatura y de los trabajos de la Comisión Permanente que sesionará todo el mes de agosto, como lo establece el marco legal del Congreso de la Unión. El trabajo legislativo se ha intensificado en estas semanas a partir de los foros para analizar la reforma al Poder Judicial. En este sentido, hace unos días fue aprobado el acuerdo para la discusión y eventual votación de los proyectos de dictamen sobre estas iniciativas presentadas por el presidente de la República. Paralelamente, en la Cámara de Diputados continuaron los diálogos nacionales sobre estas reformas en los que los legisladores, magistradas y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abogados, académicos y especialistas externaron sus posiciones sobre la elección popular de integrantes del Poder Judicial. Esperemos que una vez que concluyan los foros a partir del 9 de agosto, se inicie la elaboración del proyecto de dictamen de la reforma al Poder Judicial con las aportaciones vertidas en estos encuentros. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo el desarrollo de este importante quehacer legislativo. Veamos qué se discutió esta semana durante los trabajos de la Comisión Permanente. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hizo un llamado para fortalecer los mecanismos de generación y distribución de energía eléctrica. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Centro Nacional de Control de Energía para que en el ámbito de sus atribuciones continúe fortaleciendo las acciones que garanticen la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional para el suministro de electricidad en todo el país. Además, se hizo un llamado para apoyar a quienes más lo necesitan. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Reguladora de Energía para que revise, analice y, en su caso, actualice la formulación y la metodología de cálculo y ajuste de las tarifas finales del suministro básico de energía eléctrica en zonas del territorio nacional que se hayan visto afectadas por algún desastre natural. Durante la agenda política, los legisladores se enfrentaron por el proceso electoral de Venezuela. Que no se confunda, el gobierno de México, nuestro presidente y nuestra presidenta electa sí han dado un punto de vista con respecto a las elecciones. Han sido muy respetuosos y han dicho que hasta que no haya un resultado, hasta que no se haga el conteo de las actas, el gobierno de México va a dar un posicionamiento. Por su parte, la oposición argumentó. El Partido Acción Nacional está con ustedes porque sabemos que la verdad está del lado de una mujer extraordinaria, María Corina Machado, y del presidente electo Edmundo González. ¿Quiénes están del lado del régimen venezolano? Los regímenes iliberales, antidemocráticos, los países de un solo hombre. Finalmente, se guardó un minuto de silencio en memoria del diplomático y académico Carlos Tello Macías. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Estamos iniciando el último mes de los trabajos de la Comisión Permanente y el senador Israel Zamora, vicepresidente de la mesa directiva, nos habla de los pendientes legislativos. Pero ¿cuáles son los pendientes más importantes para los partidos políticos? ¿Hacia dónde están enfocados? De eso vamos a platicar con el senador Israel Zamora, vicepresidente de la Comisión Permanente. Pues mira, ahorita como tú sabes, la permanente, la mayor parte del tiempo se ha abocado a discutir los temas que son de importancia nacional. Ahorita está el tema del Poder Judicial, que se ha discutido prácticamente todas las semanas que han habido de permanente. Así es el plan, que continúen hasta que acaben los foros. Y creo que la agenda política, eso va a abarcar muchísimo. Un gran porcentaje, pues, de lo que se discute se va a ir ahí. Pero hay otros temas que están pasando
tal vez inadvertidos, no por su falta de importancia, sino porque más bien el interés que hay en lo de la reforma judicial ha acaparado ahí los focos. Pero hay otro tema que está por salir, que es, por ejemplo, la designación de 25 magistrados del Tribunal Administrativo, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyos perfiles ya pasaron por las comisiones, se analizaron si cumplían con los requisitos, y eso es fundamental porque es un tema que se van a salas regionales, o sea, digamos, estos 25 magistrados se van a ir a diversos estados para recibir las demandas, por ejemplo, de juicio de nulidad o de lesividad, en donde los ciudadanos pueden atacar actos de autoridades que consideren violentan sus derechos. Digamos, es una especie de amparo. Estos magistrados resuelven sobre ese amparo, digamos, pero que se llama juicio de nulidad, y que lo que aboca es no tanto cuestiones de inconstitucionalidad, sino más bien violaciones a las leyes reglamentarias, por decirlo de alguna manera. Ese tema me parece de la mayor trascendencia. Y también hay otros temas que se van a estar sometiendo, varios puntos de acuerdo, por ejemplo, con relación a la seguridad en las carreteras, en donde los partidos, por ejemplo, hemos propuesto que se haga un exhorto respetuoso a las autoridades para que establezcan mayor seguridad en las carreteras y se eviten los asaltos o lo que ha salido en los medios de comunicación, y eso esperamos que también va a seguir ocurriendo según la situación pública nacional en las siguientes semanas. Es que si la comisión, por ejemplo, estas reformas que mencionas que se presentaron el 5 de febrero por el presidente, se mandaron a la Cámara de Diputados, la mesa directiva las turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales. Si la Comisión de Puntos Constitucionales logra dictaminar 1, 2 o 10, esas se pasan al Pleno y quedan ahí ya para la siguiente incluso legislatura o para esta. O sea, si se pasan al Pleno, estarían ya a disposición de su discusión, tanto por la 65ª legislatura, que es esta que está por terminar ahora en agosto, como por la siguiente. Son muchos los pendientes, claro está, y sobre todo los nombramientos que se necesitan hacer en varios organismos autónomos, así como tribunales administrativos, electorales, en fin, en todo el país. Pero qué bueno que salen unos, aunque es necesario cumplir con los demás. Y sobre todo saber qué va a pasar después de que se termine este periodo de la Comisión Permanente y se inicie el periodo ordinario de sesiones con una nueva legislatura sobre las propuestas del presidente López Obrador. ¿Cuáles se quedarán? ¿Cuáles podrán ser desechadas? Ahí está esa gran interrogante. Nuestra especialista Alicia Salgado nos tiene el recuento de los temas más importantes de la reforma al Poder Judicial que se han analizado durante el Parlamento abierto. Muchísimas gracias, Adriana. Fíjate que uno de los temas interesantes también de este cierre de legislatura es el que no se va a discutir otra de las iniciativas que presentó el presidente en la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, y es la que está relacionada con la reforma política. Y tiene varias razones de ser este retraso. La primera, de acuerdo con Ignacio Mier, él es el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, es que la presidenta electa está enviando también una iniciativa al Congreso que supondría la eliminación de la reelección de legisladores y también de presidentes municipales. Esta que se introdujo en la administración Calderón y que tendría que haber sido, fue aplicada recientemente, tiene su primera acepción. Entonces, la eliminación de esta circunstancia tiene que incorporarse de nueva cuenta en la iniciativa, pero también el hecho de que hay en la iniciativa de reforma judicial que ahorita se está discutiendo en los diferentes diálogos y foros, se está proponiendo la elección de jueces, magistrados y ministros. Y esto implica no solamente un gasto electoral extraordinario, pero también una función adicional a las autoridades electorales y condiciones independientes
decisiones en materia política, porque ya no nada más tendríamos que elegir candidatos a funciones públicas, como es el caso del Congreso, el presidente, los gobernadores o presidentes municipales, ediles, etcétera, sino también jueces, y además está la revocación de mandato y las consultas populares. En ambos casos hay movimiento, de tal manera que se tienen que cuadrar los calendarios, porque como dijo la presidenta electa la semana pasada, Claudia Sheinbaum, decía, no podemos darnos el lujo como país de estar cada año en elecciones y elecciones y elecciones. Esto no es posible, tenemos que ver cómo cuadra todo. Y esto pues de antemano, creo que una revisión puntual, con calma y asertiva, esto es que vaya en beneficio de la sociedad y no necesariamente quede un Frankenstein electoral que al rato nos cueste más, pues creo que es la mejor decisión que se está tomando. Retrasar la discusión en la comisión correspondiente o en las comisiones correspondientes, pues dará paso a un análisis más profundo y concienzudo del tema. La reforma política implica definitivamente un paso diferente en materia de estructura política del sistema mexicano, de tal manera que no es cosa de un día. Pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Nuestra compañera Claudia Ivette García platicó con el diputado por Chiapas, Eduardo Bonifaz, quien es presidente de la Comisión de Justicia, sobre las iniciativas estatales que han dado un mejor rumbo al Estado. ¿Qué logros alcanzó el Congreso de Chiapas durante la legislatura que está por concluir? ¿Y cuáles son sus pendientes? De ello conversamos con el diputado por Morena, Raúl Eduardo Bonifaz. Chiapas es uno de los estados que tiene, como usted lo dijo correctamente, la mayor diversidad en el país. Chiapas es el pulmón natural de México. Otro tema muy importante también que se trabajó es el de la protección a las especies endémicas. Hay mucho tráfico de animalitos en nuestro estado, y también se pusieron sanciones más fuertes para que se evite este tráfico y venta ilegal de los animales, aves, reptiles aquí en Chiapas. Ha habido una serie de iniciativas de apoyo a los municipios a efecto de proteger precisamente ríos, arroyos, evitando que las descargas naturales lleguen a los afluentes de los ríos. El diputado Raúl Eduardo Bonifaz, quien es presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de Chiapas, además, afirma que durante los últimos 3 años ha dado prioridad a los temas relacionados con mejorar la vida de mujeres, jóvenes, niñas y niños en el sur del país. Pero hay muchos avances también que se dieron en estos temas, como el de la lactancia materna, como el apoyo a niñas y a niñas, niños y jóvenes que vienen en caravanas para que los DIF les dieran apoyo. Logramos un mayor presupuesto. Los municipios que están en la frontera sur de Chiapas son 18 municipios. Hay que recordar que Chiapas tiene 640 kilómetros de frontera con la ciudad de Guatemala, y es el punto principal por donde ingresan miles y miles de migrantes de Centroamérica, de América, inclusive de África y de otros países de Europa. Otra reforma importante fue la de violencia vicaria, que finalmente se logró que se reformara la ley y se dé protección a las madres que han sido violentadas. Pero en Chiapas también tuvimos que hacer una reforma importante al Código Penal a efecto de que se suprimiera en un artículo del Código Penal una violación que se hacía para que porque no permitían, el código no permitía que una menor de edad que había sido violada, que tenía un problema de discapacidad y que estaba embarazada, las instituciones de salud le hicieran el aborto, un aborto. Se fue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue un tema muy discutido, muy difícil para sacar la votación, pero finalmente teníamos que cumplir con ella
porque era un hecho atroz de una violación a una niña, repito, menor de edad, con discapacidad, etcétera. Y finalmente hicimos la reforma a este artículo del Código Penal. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos a una pausa y regresando, nadie mejor que el senador Miguel Ángel Mancera para desmenuzar la reforma al Poder Judicial y hablar del proceso legislativo que deberán llevar para su eventual aprobación. Yo te podría decir que en el balance, la verdad es que fue un 70% que no está de acuerdo con que la elección sea a través de voto directo, un 20% que dice, bueno, háganse modulaciones, y un 10% que dice, así como está muy bien. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ver qué nos preparó Virulo para esta semana. Un amigo se inventó la trompa de un elefante, la trompa de un elefante, cuando se hizo un trasplante. Se volvió muy popular mi amigo con su trasplante, mi amigo con su trasplante de la trompa de elefante. Hasta que un mal día vio un cacahuate en el piso y la trompa sin permiso hizo lo que siempre hizo y le metió el cacahuate en la boca al elefante. Y mi amigo en ese instante le hizo rechazo al trasplante. Ya nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el senador Miguel Ángel Mancera, quien nos va a platicar sobre los avances en el proceso de discusión y aprobación de la reforma judicial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adriana? Miguel? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, nuevamente aquí con nosotros en el estudio. Es un placer. Pues bien, como lo señalas, es un proceso que se marcó primero con esta etapa de discusión, esta etapa de debate, que tampoco ha sido tanto debate, porque la verdad es que los tiempos de participación son muy reducidos. Entonces hay exposiciones que son de 3 minutos y cada exposición va en líneas diferentes y toma ángulos distintos. Entonces, la verdad, no me parece ni un ejercicio como Parlamento abierto completo, ni tampoco se ha podido tener un tema de contraste muy a fondo. En estos foros que se han dado de Parlamento abierto, ¿han participado los ministros de la Suprema Corte de Justicia? Sí. ¿Todos o solamente los que son como más de izquierda? El día del arranque participaron todos. La verdad es que participaron todos. Yo te podría decir que en el balance, la verdad es que fue un 70% que no está de acuerdo con que la elección sea a través de voto directo, un 20% que dice, bueno, háganse modulaciones, y un 10% que dice, así como está muy bien. Porque bueno, sabemos que nuestro sistema judicial hoy por hoy no funciona. Es un correcto. Sistema que es enorme, sí, que no tiene los procesos establecidos, no está bien profesionalizado y sí se tiene que reformar. ¿Cuál es el punto de vista tuyo como senador del PRD, como oposición ante esta reforma? Mira, yo creo que hay una garantía que es una garantía que tiene que ver con la justicia de calidad. Y la justicia de calidad está implícito pues en el cargo que se va a desempeñar. Cuando tú tienes frente a ti a un juzgador o a una juzgadora, avala su función pues todo un proceso de formación, de concurso, de evaluaciones. Esa es tu garantía de que te van a impartir justicia, porque tú tendrías derecho
a esa justicia de calidad. Y esa justicia de calidad pasa porque quien esté frente al ejercicio de cargo también pueda aplicar la justicia en los puntos y en las IES que le corresponden a la interpretación. ¿Qué va a pasar con esto? Va a pasar que no dudamos que se cumpla con el requisito básico. El requisito básico es, bueno, cualquiera de los compañeros o compañeras que hemos egresado de la Facultad de Derecho, pues tenemos un título de abogados, puede ser que tengamos 10 años de experiencia en el ejercicio del derecho, pero no necesariamente tenemos una formación de juzgadores. Claro. O sea, ponerte frente y a dirigir un juzgado tiene un proceso de formación. Y bueno, tú te fuiste ya casi a la última etapa de un proceso judicial. Sí. El proceso inicia desde que una persona se presenta ante un MP Sí. a denunciar un ilícito, Sí. que muchas veces no sucede en este país porque, bueno, pues como está la justicia, inhibe la denuncia. Y por eso no hemos podido avanzar en este proceso de mejorías en nuestro sistema judicial. Es que además, como apuntas, y se ha estado señalando en los foros, esta iniciativa de reforma no toca las otras partes, las otras columnas del sistema de justicia, porque en el sistema de justicia obviamente tienes la parte de la investigación que es propia de las fiscalías. De las fiscalías. Eso no se toca. Y tienes la parte de ejecución que tampoco se toca. Entonces nada más estás tocando propiamente a los juzgadores, porque ni siquiera hay cambios en donde yo te pueda garantizar que va a ser algo mucho más pronta a la justicia, que vas a poder tener el acceso del que estabas hablando. No, que eso también se lo hemos Esta reforma recriminado. no garantiza una No. justicia expedita. No, porque además la reforma que se está planteando hasta hoy, porque ya les hemos mandado las observaciones, dice que se resuelvan, y parece que va con dedicatoria a muchas cosas que de repente se argumentan, de demoras, dice en materia tributaria, o sea, que se resuelvan rápido los juicios en materia tributaria y en materia penal. Y entonces lo que nosotros nos preguntamos, oye, ¿y la familiar, y la laboral, y la puramente administrativa, y la agraria, y todas esas qué? ¿Cómo quedan? Eso no se toca. No se tocan en esta reforma. No se toca. Entonces está incompleta, está trunca, no viene con todo. Viene únicamente con el espíritu y el ánimo directo de sustituir a juzgadores y juzgadoras a través de un voto directo. Pero además te hablo de sustituir toda la plantilla. Porque dijeras, oye, las plazas que se van quedando vacantes, pues bueno, que entre este sistema. No, es todos los que están también se van. Se espera que se aprueben comisiones, al menos Sí. en esta legislatura. Bueno, y Sí. que se discute en comisiones o de plano ya ni se va a discutir. Sí, yo la verdad estoy viendo las baterías enfiladas para que se aprueben comisiones. Solo en comisiones, Sí. y ya la siguiente legislatura, que es otra legislatura con distintos legisladores, se apruebe ya en el Pleno. Y es probable que se aprobara en comisión y se mandara para, como lo estás Fast diciendo, track. para que cuando reciba la legislatura, de los primeros documentos que reciba o comunicaciones, sea esa iniciativa. Y ya sin discusión. Dictaminada. Otro tema que está, bueno, sobre la mesa muy caliente ahora es el tema de la sobrerepresentación que está por dictaminarse. Sí. Para la gente que nos está viendo, esta sobrerepresentación, pues se utilizaron los vacíos de la ley Sí. para que el partido en el poder pudiera tener una mayoría, pues una sobrerepresentación, porque van a Sí. tener una mayoría absoluta junto con el partido Morena, el Verde y el PT. Sí. Lo que está sucediendo ahí es que la Constitución te marca que ningún partido por sí mismo puede tener más de 300 diputados o diputadas. Con eso van a cumplir, porque muchos les están diciendo es que es ilegal, lo que se está planteando hoy es ilegal. Estás hablando de tener una asignación que ronda el 74% de las diputadas y de los diputados, 74%. Con los tres partidos. Con los tres partidos. En la ley no abarcan las coaliciones. El problema es ese, el problema es que la Constitución habla de ningún partido por sí mismo podrá tener más de 300. Ah, bueno, pero de las coaliciones no habla. Y claro para que la gente entienda, lo que hizo el partido es
utilizar, les mandaron diputados al Partido Verde y al Partido PT para que ganaran estos diputados y bueno, pues al final van en coalición, votan en conjunto y viene siendo un mismo partido. Digamos que se diseñó para que no estuviesen todos los números y todas las cargas en Morena, sino también para que votaran por Verde y votaran por el PT. De ahí el crecimiento tan marcado del Verde y del crecimiento también en la parte correspondiente del PT, con menor intensidad, pero también marcado. ¿Para qué? Pues para que en el momento de que se vea la representación o sobrerepresentación, pues no tenga impacto. En la realidad que sucede, en la realidad que sí tienes una sobrerepresentación. Y eso trae aparejado algo que no se menciona, que es la subrepresentación. Entonces quiere decir que tienes a partidos que en esa otra coalición tuvieron un 44%, 45% de votación efectiva. Que no se refleja en el número de diputados. No, porque tú vas a tener en una representación un 30%. Claro. ¿No? O sea, menos. Y está todavía el INE por dictaminar qué va a proceder. Si lo hicieras en representación pura, como lo marca para el Senado, representación pura, entonces dirías, a ver, pues tú tienes el 54% de la votación, pues te quedas con ese 54%, es más, puede ser que llegues al 60%, pero el otro 40% es de los otros señores. Es de los otros. Pues no, aquí va a ser más del 70% de uno solo. Si estás hablando, por ejemplo, del Senado, faltan 2. Sí, existe el me enfermé, me fui al baño, mi abuelita está muy grave, me tengo que ir. Pues ya me peleé con esta fuerza y ya me voy a la otra. O me amenazaron o me sacaron mi expediente y pues me tengo que ir. Nada más faltan 2. Pues sí. Yo creo que esos 2 ya deben de tener por ahí seguramente ya. Algo anotado. Ya los tienen un poco del otro lado. Pues muchas gracias, Miguel Ángel Mancera, por estar aquí con nosotros. Me ha dado mucho gusto platicar contigo. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros. No se pierdan próximo jueves, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.